revelador relato de una abuela, increíbles 10 años de venganza y transformación emocionante. Doña Remedios, con su mirada sabia y profunda, parecía un faro en medio de la tormenta que azotaba su corazón. Cada mañana, se levantaba a preparar su chambre y, el aroma a maíz fresco llenaba el aire mientras en su cocina se mezclaban risas y llantos, un eco de la vida diaria en su barrio vibrante de Ciudad de México. Pero, ¡ay! En lo más profundo de su ser, las cicatrices de una pérdida aplastante seguían ardiendo como el fuego que nunca se apaga. Hace 10 años, su amado esposo, un carnicero de alma noble, había sido víctima de la avaricia de un empresario sin escrúpulos. La indignación y el dolor la acompañaban como sombras leales, siempre recordándole que la dignidad de su familia le fue arrancada de manera cruel. El bullicio del barrio, con sus colores brillantes y el bullicio de los niños jugando, contrastaba con la tristeza que guardaba en su interior. Doña Remedios era conocida como la sabia del barrio, siempre lista para ofrecer un consejo, un plato caliente, o una palabra de aliento a quien lo necesitara. Sin embargo, a medida que sus propios hijos comenzaban a cuestionar sus enseñanzas sobre la dignidad y la lucha por la familia, la fragilidad de su mundo se hacía evidente. «Mamá, ¿de verdad es suficiente con amar?», le preguntaron una tarde con ese tono de duda que le rompía el corazón. La lucha por mantener los valores en su hogar se intensificaba, y con el nuevo proyecto de construcción que amenazaba su comunidad, la espina de la venganza se despertaba en cada rincón. Mientras Doña Remedios preparaba un dulce de calabaza, su mente se debatía entre amor y rencor. Su nieto Diego, con tan solo 8 años y un destello de artista en sus ojos, le hacía preguntas que la llevaban al abismo. «¿Ser fuerte es querer hacerle daño a los que nos hicieron mal, abuelita?». Su pequeño corazón, lleno de inocencia, supo erizarle la piel. La risa de Diego era música para sus oídos, pero el dolor del pasado hacía eco en su alma. En ese instante de conexión, se dio cuenta de que la venganza no era la respuesta. Podría convertir su tristeza en una fuerza positiva para su comunidad. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, con el corazón latiendo fuerte, Doña Remedios reunió a la comunidad. Sus vecinos, inspirados por su fortaleza, comenzaron a unirse, centrando su impotencia en una lucha pacífica por la justicia. Pero, en su pecho, el fuego de la venganza aún rugía. Tomaría el camino del perdón o el de la justicia a cualquier costo. Este dilema moral se tornaba cada vez más pesado. El destino de su barrio y su familia pendía de un hilo, y en su mente resonaba una pregunta angustiante: ¿podría romper las cadenas de odio y brindar esperanza a todos? Con sus pasos firmes y la mirada decidida, se dirigió hacia la oficina del empresario, sintiendo que, en ese instante, todo lo que había vivido la llevaba hasta ese momento decisivo. ¿Qué pasaría al cruzar esa puerta? La incertidumbre la abrazaba, pero su corazón sabía que algo grande estaba por suceder. El aire era denso y pesado cuando Doña Remedios cruzó el umbral de la oficina del empresario. La decoración ostentosa, el brillo de las paredes y los muebles de madera noble contrastaban con la sencillez de su hogar, donde el cariño era el principal recurso. 2 hombres en trajes elegantes estaban sentados al otro lado de una gran mesa de cristal. Uno de ellos, el empresario, la miró con desdén, como si fuera una sombra que osara perturbar su mundo. ¿Qué desea?, preguntó, su voz era fría como el metal. Doña Remedios sintió como su determinación titubeaba, pero respiró hondo, recordando el motivo que la llevó hasta allí. La imagen de su esposo apareció en su mente, su sonrisa cálida, su risa contagiosa. Era un recordatorio de lo que estaba en juego. He venido a hablar sobre el proyecto que amenaza a nuestra comunidad, comenzó, su voz temblando levemente. Sintió que cada palabra era un ladrillo que se sumaba a la pared entre ellos. ¿No sabe lo que ha causado el desalojo de familias enteras, incluida la mía? El empresario frunció el ceño, mirando a su asistente con una expresión despectiva. Los negocios se mueven por el progreso y el dinero,
señora. ¿Qué puede hacer usted contra eso? La indignación creció en el pecho de doña Remedios. Pero en lugar de gritar o maldecir, un brillo de coraje iluminó sus ojos. No se trata solo de dinero. Se trata de vidas, de historias que hay que respetar, dijo, mientras la fuerza brotaba de su interior. Esta no es solo mi lucha, es la de toda la comunidad que usted quiere borrar. Los murmullos de su barrio resonaron en su memoria, los rostros de sus vecinos llenos de esperanza y miedo, todo eso se agolpaba en su corazón. Sin embargo, no había temas fáciles de tratar. Sabía que el cambio a menudo exigía sacrificios, incluso la confrontación directa. El empresario se inclinó hacia adelante y cruzó los brazos, un gesto de desafío. Si quiere que este proyecto se detenga, necesitará pruebas, respaldo. No puede simplemente demandar desde la emoción. Las palabras de él la golpearon, haciéndola tambalear. Había llegado allí con esperanza, y ahora el vacío amenazaba con tragársela. ¿Cómo podría enfrentar a un monstruo tan imponente sin la fuerza de la ley a su favor? Un silencio pesado se instaló. Pero entonces, como un destello de luz, recordó a sus vecinos y las reuniones que habían llevado a cabo. Nos uniremos, haremos ruido. No pueden ignorarnos si estamos juntos. El empresario soltó una risa burlona. ¿Un grupo de inquilinos enojados? Eso no cambiará nada. Los poderosos siempre ganan. Doña Remedios, aunque herida, mantuvo su postura. A veces la fuerza no solo está en la agresión, sino en la perseverancia. Lo que no tiene precio es el amor y la unión de un pueblo. Ese amor no se puede comprar, ni destruir. Esa declaración latente resonó en sus oídos. Sin embargo, en un recodo en su corazón, una sombra de desesperación se levantó. ¿Dónde encontraría el apoyo que necesitaba para realmente hacer frente a este hombre formidable? En ese momento, la puerta de la oficina se abrió de golpe, dejando entrar a doña Sofía, una anciana del barrio, y a otros vecinos. Eran rostros que significaban unidad, esperanzas compartidas. «Estamos listos para luchar», exclamó doña Sofía con voz segura, y en sus manos, sostenía un cartel que decía no al desalojo. El corazón de doña Remedios se iluminó, renovando su determinación. Pero sabía que esto era solo el comienzo. El camino sería largo y lleno de obstáculos. Su mente danzó entre la esperanza y el temor. En un mundo que parecía oscuro, el resplandor de una comunidad unida daba la certeza de que no estaban solos. Mientras comenzaban a organizar sus protestas, la vorágine de emociones la consumía. ¿Podría realmente vencer a un enemigo tan poderoso? La lucha apenas comenzaba, y su alma sabía que enfrentarse a la corrupción requería más que coraje. Cuando miró hacia sus vecinos, un pequeño instante de duda pasó por su mente. ¿Podrían tener suficiente fuerza para cambiar su destino? La determinación brillaba, pero la incertidumbre permanecía. La batalla por su hogar estaba a punto de comenzar, y el verdadero desafío que enfrentaba doña Remedios estaba lejos de resolverse. ¿Sería capaz de despertar el verdadero espíritu de su comunidad? La respuesta lo decidiría todo. Doña Remedios ajustó su abrigo mientras sentía el aliento de su comunidad a su alrededor. La energía en la sala cambió. Las miradas de sus vecinos llevaron la esperanza en sus ojos y, a la vez, la carga de la incertidumbre. La anciana doña Sofía, con su cabello plateado y una voz que parecía arrastrar la sabiduría de los años, se acercó a ella con una sonrisa firme. «Debemos organizar una manifestación», sugirió Sofía, su mirada ardiente de determinación. «Si la gente ve nuestra fuerza, él quizás tenga que escucharnos». Doña Remedios sintió un escalofrío recorrerla, mezclando miedo y emoción. «¿Pero, realmente cambiará algo? Ellos son poderosos». Las palabras se atascaban en su garganta, pero el brillo en los ojos de sus vecinos la empujaba a continuar. «¿Y si no funciona?» «Mujer, siempre habrá dudas», interrumpió otro vecino, Miguel, su voz grave y resonante. «Pero el cambio nunca llega si no hacemos ruido. Si no luchamos, ya hemos perdido». Las palabras de Miguel calaron hondo en su corazón. Esa verdad resonó casi como un mantra. Sí, el miedo podía paralizar, pero la unión era su antídoto. Sintió que algo dentro de ella despertaba, una chispa de lucha que había estado latente. «Está bien», aceptó finalmente,
su voz más fuerte que antes. Comencemos a hacer carteles, a convocar a todos. No permitiremos que nos ahoguen en su indiferencia. La pequeña oficina se llenó de murmullos llenos de energía, mientras cada vecino empezaba a repartir responsabilidades. Doña Remedios se dio cuenta de que algo mágico sucedía. Las manos que antes solo sembraban en sus jardines, ahora se convertían en herramientas de resistencia. Cada risa compartida, cada historia de desalojo, encendía una llama más fuerte en su interior. Este era un momento crucial, no solo para ella, sino para todo su barrio, un marco de unidad en tiempos de dificultad. La noche cayó, y en la sala del centro comunitario, los rostros se iluminaban con pasión e historia. Las paredes estaban decoradas con colores vivos que contaban su historia. Cada dibujo y eslogan representaba la vida de alguien que se levantaba por lo que le pertenecía. Doña Remedios observó a su alrededor con el corazón latiendo fuerte. Su comunidad estaba más viva que nunca. Un joven del grupo, Pedro, trajo una enorme pancarta que decía "El hogar no se vende". Su presentación fue recibida con aplausos y vítores, llenando el espacio con un aire electrizante. Todos estaban emocionados y listos para luchar. Debemos difundir esto en las redes sociales, sugirió otra mujer, sosteniendo su teléfono. Que el mundo sepa lo que está pasando aquí. Esto no solo es por nosotros, es por todos los que sufren por el mismo problema. Pero en un rincón oscuro de su mente, una preocupación acechaba. ¿Y si las poderosas corporaciones tenían la última palabra? Cada pregunta dejaba caer pequeñas dudas en el corazón de Doña Remedios. Siendo una mujer tan valiente, preguntarse sobre la fortaleza de la unidad era algo nuevo para ella. Malditos los que intentan despojarnos de lo que hemos construido con tanto esfuerzo, murmuró un hombre de su barrio, los músculos tenso. No podemos dejar que se rían de nosotros. El grupo estalló en gritos de afirmación, y ese sonido, ese clamor de que estaban juntos, hacía que la ansiedad de Doña Remedios se disipara poco a poco. Era como si un río de energía fluyera entre ellos. Pero había algo más, una sombra de inquietud al acecho en el aire. Mientras la reunión se cerraba, ella se giró hacia la entrada, donde un hombre del traje oscuro y la corbata brillante se asomaba por la puerta, observándolos. Su expresión era de desdén, pero había una chispa de interés en sus ojos. La mirada de Doña Remedios se encontró con la de él y un escalofrío recorrió su espalda. ¿Estaba él allí para amenazarlos, o para escuchar la voz del pueblo? El corazón le latía con fuerza. Los desafíos no hacían más que multiplicarse, y la lucha apenas comenzaba. El temor ahora se entrelazaba con una determinación renovada. ¿Qué harían si no lograban cambiar la visión cruel de ese empresario? Una pregunta quedó flotando en el aire, mientras la comunidad se unía más que nunca. ¿Serían capaces de desafiar no solo a ese hombre, sino a un sistema entero que parecía encadenarlos? El próximo paso estaba por llegar y la sombra seguía acechando. Solo con unidad podrían brillar en la oscuridad que los rodeaba. Doña Remedios se detuvo un momento, sintiendo la agitación en su pecho. La figura del hombre en la entrada parecía absorber toda la luz de la sala, y ella no podía apartar la mirada. Era como si en ese instante, el peso de la historia de su comunidad se resumiera en él, un símbolo de nada más y nada menos que una lucha implacable por la dignidad. Afuera, el viento susurraba entre las calles empedradas, guiando la inquietud hacia los corazones que ahora latían de manera sincronizada. La reunión llegó a su fin, pero el eco de las palabras y decisiones resonaba entre ellos. «Mañana comenzaremos», exclamó Pedro, su voz cálida como un rayo de sol en la fría noche. Doña Remedios sintió que la esperanza renacía en cada esquina de su ser. Al salir del centro comunitario, la noche estaba llena de estrellas, pero en su corazón, el brillo parecía opaco. Los rostros de sus vecinos iluminaban el camino a casa, pero la sombra del hombre en el traje oscurecía su mente. ¿Quién es ese?, se preguntó mientras daba pasos lentos, abrumada por la revelación de que quizás, esa confrontación sería más grande de lo que habían imaginado. Al llegar a su hogar, las paredes parecieron susurrarle historias de fortaleza y resistencia. La mesa de la cocina aún tenía el mantel arrugado de la última comida familiar, y se sentó en la silla, un lugar que había visto tantas épocas, tantas esperanzas rotas y renovadas. Su mente viajaba a los días en que luchó por criar a su familia, combatir a los que despreciaban su cultura. En esos momentos, había aprendido a no rendirse. Al final de la noche,
Doña Remedios tomó un cuaderno desgastado, uno que había guardado durante años. En él, escribía pensamientos, sueños y los recuerdos de aquellos que habían dejado huella en su vida. Las páginas estaban llenas de historias de amor, resistencia y superación. Hoy, sin embargo, la tinta apenas rozó el papel, los ruidos de la calle llamaron su atención. Un grupo de jóvenes, con voces vibrantes, comenzaron a pasar frente a su casa. Sostenían carteles y sonrisas desafiantes. «El hogar no se vende», gritaban, llenando el aire de vibraciones de lucha y valentía. Doña Remedios observó desde la ventana, un jirón de orgullo en su pecho y lágrimas en los ojos. Era la representación de lo que su comunidad podía hacer si se unía, pero al cerrar la ventana, un retazo de preocupación volvió a apoderarse de su mente. ¿Y si no es suficiente? ¿Y si se arman de poder y fuego contra nosotros? Se sentó, sintiendo el vacío de esas preguntas. En ese instante, supo que necesitaba prepararse, no solo para la manifestación, sino para lo que vendría después. Era hora de tomar decisiones. La comunidad necesitaba líderes, necesitaba estrategias, y lo más importante, necesitaba corazones dispuestos a luchar. Doña Remedios se levantó de la silla, decidida. Esa noche, iba a organizar su propio plan. Sin embargo, no podía sacudirse la sensación de que el hombre del traje oscuro no había desaparecido. Un escalofrío la recorrió, y en el fondo de su mente, una idea resplandecía. ¿Y si él quiere algo más que solo despojarnos de nuestro hogar? ¿Y si está buscando información para desmantelar esta lucha? Con el corazón palpitando, se sentó a escribir una carta. Su pluma fluía con una urgencia desconocida, mientras su mente entrelazaba el futuro que deseaba construir y el miedo que anidaba en su interior. Las palabras se convirtieron en un manifiesto personal, una declaración de amor a su comunidad y a su hogar. Cuando terminó, la mañana comenzaba a asomarse. Llamó a su vecino, Sergio, un fiable compañero, y juntos decidieron que no solo se manifestarían, sino que irían más allá. Tengamos un ojo en él, sugirió Sergio, confiado. Un nuevo propósito iluminó el rostro de Doña Remedios, pero en ese intento de avanzar, una sombra siguió acechando, un murmullo en el aire que prometía no dejar que la lucha fuera fácil. Al cerrar la puerta detrás de ellos, el clima cambiaba. ¿Estaba realmente lista la comunidad para lo que venía? ¿O estaba su fe a punto de ser puesta a prueba? La manifestación se avecinaba y con ella el potencial de que todo cambiara, pero la pregunta permanecía grave. ¿Serían capaces de enfrentarse al desafío más grande de todos? ¿Podrían mantener unidas las raíces de su hogar ante la creciente tormenta? La historia apenas comenzaba. Doña Remedios se despertó con la salida del sol, su luz filtrándose por las rendijas de la ventana. La calidez del nuevo día apenas lograba alcanzar la frialdad que pesaba en su corazón. Cada mañana era un recordatorio del desafío que enfrentaban, de la reunión que se acercaba. Recordó la urgencia en la voz de Pedro cuando proclamó que mañana comenzaremos. Las palabras retumbaban en su mente, como un tambor que marcaba un paso hacia lo desconocido. Mientras se preparaba, los recuerdos de las historias de su abuela la invadieron. La anciana, que había luchado valientemente en su juventud, siempre decía, la fuerza de una comunidad es el arma más poderosa. La voz trémula pero firme le acerca un poco de paz. Doña Remedios sabía que el momento no solo era por ella o su familia, era por todos sus vecinos, por los que habían caído en la lucha y por los que aún estaban de pie. Decidida, salió a la calle. El aire fresco de la mañana tenía ese extraño olor a posibilidad y peligro. Al pasar por la plaza, se encontró con un grupo de mujeres, cada una con su propio peso sobre los hombros. Hablaban en voz baja, pero cuando notaron su presencia, se levantaron de inmediato, como si su valor pudiera contagiarse. Mañana estaremos juntas, les dijo Doña Remedios, su voz resonando con una fuerza renovada. Las miradas de las mujeres eran un reflejo de esperanza y determinación. Cada una de ellas tenía una historia, una razón personal que las empujaba a luchar. Era un pequeño ejército en formación, un grupo unificado por un solo grito, dignidad. A medida que avanzaba el día, notó que la comunidad comenzaba a prepararse para la manifestación. Las casas estaban adornadas con carteles hechos a mano, palabras de aliento y resistencia que hablaban de sueños y derechos. Doña Remedios sintió el ardor en su pecho, el fuego de la unidad. Sin embargo, el eco de ese hombre en el traje oscuro persistía en su mente.
no podía ignorarlo. Decidió que era hora de actuar antes de que él hiciera su movimiento. Se dirigió a casa de Sergio, quien le había prometido ser su aliado. Al llegar, encontró su hogar inmerso en un bullicio. La gente se reunía, compartiendo ideas y estrategias. La energía en la habitación era palpable. Debemos averiguar más sobre él, dijo doña Remedios, su voz firme. Si sabe cómo desmantelar nuestra lucha, no podemos permitir que se nos escape. Necesitamos información. La mirada de Sergio la comprendía completamente. No era solo una cuestión de defensa, sino de anticiparse a los movimientos de un rival desconocido. Se pasaron horas discutiendo hasta que la noche comenzó a caer. Doña Remedios observó cómo todos se dispersaban, cada uno sintiéndose un poco más valiente, un poco más decidido. Cuando quedaron solos, ella le reveló a Sergio su plan de infiltrarse en el círculo cercano del hombre del traje. Debemos hacerlo, insistió, sintiendo que era su deber no solo por su comunidad, sino por la historia familiar que llevaba en su corazón. No más secretos, no más traiciones. Con el tiempo limitado, su mente empezó a correr. Mañana, después de la manifestación, utilizaremos la necesidad de ayuda para acercarnos a él, propuso, pero justo cuando su plan empezaba a tomar forma, una voz familiar interrumpió su conversación. ¿Qué están tramando, doña Remedios? Era Marta, otra vecina que parecía sospechar de su seriedad y urgencia. Doña Remedios hizo una pausa. ¿Podría confiar en ella? Un escalofrío recorrió su cuerpo. ¿Acaso el hombre estaba ya en el aire, acechando en cada rincón como un lobo oculto? Mientras intentaba decidir, una nube oscura se formaba en el horizonte. La preocupación crecía en su pecho. Tendría que ser cuidadosa. La batalla no sería solo externa, la lucha se libraría en cada mirada, en cada conversación. Y mientras planificaban, un silencio ominoso llenó la habitación, como si el mismo mundo contuviera la respiración en anticipación. ¿Qué nuevos secretos desvelarían? Estaba todo por cambiar, los corazones latían al unísono, pero el verdadero reto apenas comenzaba. El sol brillaba intensamente al día siguiente, pero el ambiente estaba cargado de una tensión palpable. Doña Remedios se sentó frente al espejo, ajustando un pañuelo que le había regalado su abuela. Miró sus ojos cansados y se preguntó si podría sostener la fortaleza que todos esperaban de ella. Tenía un nudo en el estómago, pero también sabía que no podía mostrar debilidad. Era el momento de actuar, y debía ser el faro de esperanza para su comunidad. Mientras se unía a la muchedumbre, la plaza rebosaba de gente. Las voces vibraban con determinación, y el aire estaba lleno de expectativa. El ruido de los tambores resonaba, llevando su propia vibración al corazón de todos. Cada paso que daba era un compás marcando el ritmo de la lucha. Doña Remedios se fue acercando al centro de la plaza, donde Pedro ya esperaba, con su mirada profundamente enérgica. Hoy, no solo alzaremos nuestras voces, también pondremos a prueba nuestras convicciones, dijo él, su voz penetrando el murmullo. Esa frase vibraba en el aire, llenándolo de un sentido renovado de proeza. Las pancartas estaban hechas con los colores de la esperanza, amarillos vibrantes, azules intensos y verdes que evocaban la vida. La comunidad, de todas las edades, se unía en un canto poderoso. Doña Remedios sintió como su piel se erizaba. La emotividad del momento la envolvía, y por un instante, la ansiedad se apaciguó. Era uno de esos momentos en que la unión se sentía casi tangible. De repente, una sombra se interpuso en su camino. Era el hombre del traje oscuro, caminando por la esquina de la plaza, su presencia tan arrogante como intimidante. Su mirada estaba fijada en la multitud, midiendo y sopesando cada reacción. Doña Remedios sintió un escalofrío recorrer su espalda. Este es el enemigo, pensó, su mente dando vueltas a las advertencias de Sergio. Debemos acercarnos a él. Mientras la manifestación avanzaba, sintió que su corazón latía con fuerza ante la posibilidad de cumplir su plan. Marta, murmuró, dirigiéndose a su vecina, ven conmigo. Ambas mujeres, con determinación en sus pasos, se acercaron al grupo de hombres que rodeaba al del traje oscuro. Las miradas de desconfianza y amenaza se encontraron, pero doña Remedios no se dejó abrumar. Buenas tardes, dijo, con una voz que sonó más sólida de lo que se sentía. Hemos venido a ofrecer ayuda, a escuchar. Sergio,
que había estado observando desde una distancia segura, sintió que el nudo en su estómago se apretaba de nuevo. Sabía que la estrategia de doña Remedios era valiente, pero no podía ignorar el peligro visible. Decidió moverse. «Esperen», gritó, al acercarse rápidamente. «Sé que hay una posibilidad de trabajo aquí», añadió con la esperanza de que su voz se alzara por encima del bullicio. La reacción del hombre del traje oscuro fue inmediata. «¿Y qué pueden ofrecerme?», preguntó, arqueando una ceja, ya listo para desestimarles. El flujo de la conversación se convirtió en un juego peligroso. Doña Remedios, con una respiración controlada, se plantó firme. «Podemos ofrecer ideas, energía y la comunidad que te rodea. Pero, ¿acaso estás dispuesto a escuchar?». La tensión era palpable. Marta y Sergio intercambiaron miradas nerviosas, como si supieran que de esa conversación podría depender mucho más que una simple colaboración, pero en ese instante, un grito rompió el aire. Una mujer del fondo de la plaza cayó al suelo, desmayándose por la presión del sol. La atención se desvió, y el caos se desató. El hombre del traje oscuro se dio la vuelta, alejándose de ellos. «Esto es un negocio», murmuró para sí, en un tono que intimida. Mientras se perdía entre la multitud, doña Remedios sintió que el destino se escurría entre sus dedos como arena. Las circunstancias estaban cambiando rápidamente. «Marta, Sergio», llamó doña Remedios, atrapada entre el pánico y la determinación. Como podrían retomar el control, era el momento de actuar, pero la pregunta permanecía en su mente: ¿podrían salir airosos de este enigma, o el hombre del traje oscuro ya tenía un plan en marcha que podría destruir todo lo que luchaban por proteger? La lucha apenas comenzaba. Doña Remedios observó el tumulto alrededor. La mujer caída, con su cabello desordenado y su rostro pálido, despertaba instintos profundos que resonaban en el corazón de todos. La comunidad, que antes cantaba con fuerza, ahora se movía nerviosa. La desconfianza había regresado, y la sombra del hombre del traje oscuro parecía más amenazante que nunca. «Marta, ayúdale», ordenó con voz firme. Ambas mujeres se arrodillaron junto a la desmayada, sintiendo la presión del momento. Doña Remedios comenzó a desabotonar su camisa para ofrecer un poco de aire. «Déjenme hacer esto», dijo. En su voz había una mezcla de urgencia y cariño. A su alrededor, los murmullos crecían, pero ella se centró en su tarea. La mujer recuperó el conocimiento, parpadeando y buscando respuestas en las caras que la rodeaban. «¿Qué pasó?», preguntó, su voz un hilo de voz rasposa. La multitud se aflojó, regresando poco a poco a la realidad. La gente comenzó a ofrecer agua, y el aire caliente ahora se llenaba de murmullos de apoyo. «Estás a salvo», le dijo doña Remedios con una sonrisa placentera. Pero en su interior, sentía que el tiempo se le escurría. La distracción momentánea había abierto una brecha. Debían actuar rápido o perderían la oportunidad de presentar su causa. «Pedro», gritó a través de la plaza, atrayendo la atención del líder que aún mantenía la presencia firme. «Es hora de que todos escuchen lo que tenemos que decir». Había sentido que algo había cambiado en ella, que su voz podía convertirse en algo más que un eco. Pedro accedió, abriendo los brazos y conduciendo a la gente hacia un silencio tenso. «Doña Remedios tiene algo importante que compartir con nosotros hoy», anunció. La multitud se movió, expectante. Ella se puso de pie, consciente de que su papel como defensora estaba en juego. «Cada día, nuestro hogar se enfrenta a desafíos que amenazan nuestra existencia», comenzó, con una voz que resonaba con el peso de su experiencia. «Hoy no solo estamos aquí para protestar, sino para proponer. Estamos aquí porque ese hombre», y apuntó con firmeza hacia donde se había ido el empresario, «quiere dividirnos, quiere vernos caer. Pero nosotros, unidos, somos más fuertes». El murmullo se intensificó. La gente aplaudía y gritaba, animándose con sus palabras. «Si vamos a luchar, lo haremos con nuestras ideas, no con la violencia. Haremos que escuchen nuestra voz». De repente, una risa burlesca rompió la tensión. Era el hombre del traje oscuro, que había regresado, escuchando desde la distancia, satisfecho. «¿De verdad creen que sus palabras cambiarán algo? Ustedes no son más que un conjunto de sueños en la nada». Doña Remedios lo miró, y en su interior, un fuego comenzó a arder.
No somos solo palabras, somos una comunidad. Somos el futuro. A medida que los ecos de sus palabras resonaban en la plaza, sintió que su corazón latía con fuerza. Ella sabía que lo que decía no era solo una respuesta a provocaciones, era una declaración de intenciones. La pasión de su gente encendía una llama dentro de ella que no podía ser apagada. Sin embargo, el hombre del traje oscuro solo se rió y se dirigió a su grupo: deseenme suerte, porque esto no ha terminado. Y se desvaneció en la multitud, dejando tras de sí una sombra inquietante que se cernía sobre la plaza. Marta cogió del brazo a doña Remedios. ¿Qué hacemos ahora? La preocupación en sus ojos se mezclaba con la resolución. Debemos prepararnos, Marta. Esto acaba de comenzar, respondió ella, sintiendo la determinación a borbotones. El verdadero desafío ya no estaba solo en el conflicto. Había algo más grande que requería su atención. Necesitamos reunirnos, hablar con cada persona, batir el tambor de esta batalla desde la raíz. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, una sensación de presagio se cernía sobre doña Remedios. ¿Estaban realmente listas para lo que se venía? ¿Tendrían la fuerza necesaria para enfrentar al hombre del traje oscuro y sus intenciones ocultas? La lucha no solo era por su hogar, era por cada uno de ellos. Doña Remedios devolvió la mirada a la plaza, sintiendo que no estaban solos. En el fondo, la respuesta a su pregunta resonaba: el verdadero valor no viene de la ausencia de miedo, sino de la comunidad que decide enfrentarlo. Con una brisa suave que acariciaba su rostro, se dio cuenta de que el camino por delante no sería fácil, pero su corazón latía con la esperanza de que podrían cambiar el rumbo de su destino. Mientras miraba a su gente, una última pregunta cruzó su mente: ¿qué sacrificios tendrían que hacer para lograrlo? La respuesta estaba más cerca de lo que imaginaban. Doña Remedios se despertó al día siguiente con una mezcla de ansiedad y determinación. La luz del sol entraba a raudales por la ventana, iluminando su modesta habitación. Por un momento, se quedó inmóvil, reflexionando sobre las palabras que había pronunciado en la plaza. El eco de la risa burlona del hombre del traje oscuro aún resonaba en su mente, como un fantasma que se negaba a desvanecerse. Hoy es el día, se dijo a sí misma, levantándose con firmeza. Tenía planes que llevar a cabo, y su comunidad necesitaba su voz más que nunca. Se vistió rápidamente y salió a la calle. El aire fresco de la mañana le dio un nuevo impulso. En la plaza, empezó a ver a las personas que la habían escuchado el día anterior. Algunas estaban reunidas, conversando en pequeños grupos. Ella se acercó, y rápidamente se formó un círculo a su alrededor. «Buenos días. Hoy necesitamos hablar más que nunca», exclamó doña Remedios, notando cómo las miradas se llenaban de expectativa. «¿Cómo vamos a pararle los pies a ese hombre?», preguntó uno de los jóvenes, con el rostro tenso. «Ya nos hizo mucho daño y nos amenaza cada vez más. Se trata de más que luchar contra él, se trata de construir nuestro futuro», respondió ella con energía. «Necesitamos unir nuestras fuerzas y ser más astutos. Si él quiere dividirnos, entonces debemos demostrarnos a nosotros mismos que somos fuertes juntos. Vamos a crear una estrategia». Discutieron durante horas, compartiendo ideas sobre cómo podían organizarse mejor. Doña Remedios propuso crear pequeños equipos de confianza que se encargarían de informar a cada rincón de la comunidad sobre el peligro que representaba el hombre del traje oscuro. Con cada nueva sugerencia, la determinación crecía. La fermentación de nuevas ideas y la chispa de la esperanza llenaban la atmósfera. Mientras conversaban, una mujer de cabello rizado se acercó, con los ojos llenos de preocupación. «Doña Remedios, tengo miedo de las represalias». «¿Y si él se entera de lo que planeamos?». «Debemos afrontar nuestros miedos», contestó doña Remedios, su voz firme, pero con un matiz de ternura. «No podemos permitir que el miedo nos paralice. Si hacemos esto juntos, nadie estará solo. La valentía se multiplica cuando somos una comunidad». La mujer asintió, y el ambiente comenzó a cambiar. Lo que había comenzado como inquietud se convertía en solidaridad. Empoderados, comenzaron a planear cómo llevar su mensaje a cada casa, a cada familia. Hacer ruido sería clave. Al anochecer, las llamas de la pasión se habían encendido con fuerza, brillando en ojos decididos. Sin embargo, mientras todos se dispersaban para cumplir con su misión, la expresión de doña Remedios se tornó seria.
Sabía que el peligro no estaba solo en el hombre del traje oscuro, su misión se volvía cada vez más arriesgada. Se llevó la mano al corazón, sintiendo la presión de la responsabilidad que llevaba sobre sus hombros. No pasó mucho tiempo antes de que un teléfono sonara en su bolso. Era Marta, con la voz temblorosa. Doña Remedios, tenemos un problema. Alguien vio a ese hombre averiguando sobre nuestros planes. El mundo de Doña Remedios se detuvo. Su refugio de esperanza se tornaba en una inminente tormenta. Marta, mantén la calma. Dime qué podemos hacer. Debemos actuar rápido. Respondió, sintiendo que el tiempo se deslizaba como agua entre sus dedos. Entonces, como un rayo en un cielo nublado, una idea surgió en su mente. Si va tras nosotros, usaremos eso a nuestro favor. Es hora de jugar el juego de la sorpresa. Tendremos que hacer que se enfrente a sus propios miedos. Mientras la noche se cernía sobre el pueblo, la mente de Doña Remedios servía con planes y estrategias. La lucha apenas comenzaba, y ella sabía que, para ganar, debían ser más inteligentes y más unidos que nunca. Con el corazón latiendo desbocado, se preguntó, ¿estaría su comunidad lista para enfrentar lo que vendría? ¿Serían capaces de llevar a cabo el plan antes de que se desatara la tormenta? La noche cayó con un aire de tensión en el pequeño pueblo. Doña Remedios se sentó en su mesa de madera, un mapa desgastado del área ante ella. El silencio se convirtió en su aliado, cada ruido del exterior resonaba en su mente como un aviso. Sabía que el tiempo apremiaba y que la comunidad estaba en juego. Su hogar, que solía ser un refugio de risas y calidez, parecía ahora un campo de batalla. Observó las líneas del mapa, tratando de visualizar cómo todos podían moverse sin ser vistos. Entonces, se detuvo en un pequeño punto, marcado con una X. La antigua central de telefonía, murmuró. Era un lugar olvidado que habían utilizado para comunicarse en tiempos difíciles. Un lugar que podía ser la clave para su plan. Llamó a Marta y reunió a un grupo de voluntarios. El hombre del traje oscuro no espera que juguemos nuestras cartas de esta forma, explicó con fervor. Usaremos esa central para enviar mensajes a cada esquina del pueblo. Necesitamos que cada persona esté lista para actuar. La sorpresa será nuestra mejor arma. Los ojos de su audiencia se llenaron de admiración. Ella podía sentir la chispa del compromiso encender el aire a su alrededor. Una vez más, el miedo comenzó a desvanecerse. Comparte ideas, a quienes tocara las puertas, cómo coordinarse para hacer pequeños eventos comunitarios que involucraran a todos. Los días pasaron y la comunidad se fue organizando, mientras el hombre del traje oscuro seguía su camino de intimidación. Pero Doña Remedios y su equipo no estaban sin protección. Se movían con astucia y sigilo, y cada acción parecía tener un impacto positivo. La tensión se sentía en el aire, pero también una nueva ilusión de esperanza. Una tarde, mientras repartían volantes en la plaza, una observadora inquieta se aproximó a Doña Remedios. Era Consuelo, una mujer mayor que había sido una gran amiga de su madre. Con voz temblorosa, le confesó, Remedios, he visto algo perturbador. Anoche, el hombre del traje hizo una visita a casa de Martin. Dijo cosas sobre encontrar a los que planean contra él. Un escalofrío recorrió la piel de Doña Remedios. Sus temores estaban justificados. Entonces debemos actuar rápido, le contestó, con determinación. No podemos dejar que el miedo nos recuerde quién somos. Esto es un momento crucial. Una vez que comencemos, no habrá vuelta atrás. La comunidad ya no era una mera agrupación, había crecido en una familia, unida no solo por el peligro, sino por la voluntad de luchar por un futuro mejor. Esa noche, Doña Remedios se quedó despierta, escribiendo mensajes que serían transmitidos. Sus manos temblaban, no solo por el cansancio, sino por el peso de las decisiones que había de tomar. Debo estar dispuesta a todo, pensó mientras envolvía con cuidado cada hoja de papel en blanco. Al final de la semana, la comunidad se preparó para el gran encuentro. Las luces comenzaron a parpadear en los hogares y el murmullo de voces llenó la plaza. Era esencial sembrar el plan ahora. Doña Remedios, con el corazón latiendo con fuerza, se adentró entre la multitud. El ambiente era electrizante. Se inspiraba al ver a tanta gente dispuesta a dar un paso al frente. Pero al mismo tiempo,
Un nudo en el estómago le recordaba que el hombre del traje oscuro también estaba moviendo sus piezas en esta partida. Entonces, una sombra apareció entre la multitud. Sin previo aviso, el hombre del traje oscuro hizo su entrada. Su sola presencia provocó que el aire se congelara. Doña Remedios sintió cómo se le helaba la sangre. ¿No había más tiempo? ¿Podrían mantener su plan intacto? ¿El momento de verdad estaba realmente aquí? Su corazón palpitaba con preguntas que la atormentaban. ¿Lograrían cambiar el rumbo de sus vidas antes de que la oscuridad los engullera? Doña Remedios sintió que el tiempo se detenía mientras el hombre del traje oscuro se adentraba en la plaza. Su presencia era como una sombra que abrumaba, pero su comunidad, cada vez más unida, se mantenía firme a su lado. Ella respiró hondo, comprendiendo que este era el momento decisivo. ¿Serían capaces de enfrentar al enemigo juntos? Unidos por nuestra dignidad, gritó Pedro, alzando su voz por encima del murmuro del miedo. Las palabras resonaron como un eco, y algo en el aire cambió. La multitud comenzó a responder, uniendo sus voces en un grito de esperanza y valentía. No al desalojo. Nuestro hogar es nuestra vida, resonó en el aire, llenando cada rincón de la plaza. Doña Remedios podía sentir la energía fluir entre ellos, como una corriente electrizante que despertaba sus corazones y sueños. La risa y los aplausos de los niños, la firmeza de las manos de los ancianos, todo formaba una sinfonía perfecta de unidad. El empresario observaba, su expresión de burla se desvaneció gradualmente. ¿Esto es lo mejor que tienen?, preguntó, tratando de transmitir desdén. Pero el desafío en sus ojos solo logró incrementar la determinación en el rostro de Doña Remedios. No, solo estamos empezando, respondió, empoderada. Hemos llegado para quedarnos. La multitud se agolpaba, llenando la plaza con una resistencia palpable. Doña Remedios sintió fuerza en su voz mientras hablaba. Hoy no luchamos solo por un terreno. Hoy luchamos por la esencia de nuestra comunidad, por nuestros sueños y por aquellos que vinieron antes que nosotros. Cada palabra estaba impregnada de emoción y la autenticidad del amor que sentía por su barrio. Mientras tanto, los murmullos comenzaron a tomar forma. Sus vecinos se organizaban con inteligencia, moviendo sus piezas con astucia. Doña Remedios vio a Sergio acercarse con un grupo de jóvenes, cada uno sosteniendo teléfono y carteles, listos para transmitir su mensaje más allá de la plaza. Esto no es solo una manifestación local, es un grito de esperanza global, dijo él. La conexión entre la tecnología y la comunidad se daba a la par, aludiendo a lo que el futuro podría significar si permanecían fuertes. Con cada frase que pronunciaba, la motricidad del ambiente se intensificaba. Ella fue receptiva a las miradas de apoyo, sintiendo que había pasado de ser una abuela doliente a una guerrera en la defensa de la dignidad de su comunidad. Era el instante de romper las cadenas de su pasado, de permitir que la venganza se transformara en acción solidaria y creativa. Sus lágrimas fluyeron, pero no de dolor, sino de orgullo y amor. Mientras el hombre del traje oscuro intentaba contrarrestar la marea de voces, vio cómo las personas a su alrededor mantenían la calma y la resolución. Su burla no dejaba más que un eco vacío. Doña Remedios decidió que era momento de culminar la conversación. Nos someteremos solo a la fuerza de nuestra comunidad, jamás a su avaricia. El cambio comienza aquí y ahora, y no volveremos a ser las víctimas que pretenden despojarnos de nuestra historia. Este es nuestro tiempo. La plaza estalló en aplausos, lo que desató fervor entre la multitud. El hombre del traje oscuro intentó desvanecerse entre la multitud, pero una ola de energía se formaba para siempre. Vamos a luchar, y lo haremos con amor, unidad y fuerza. Continuó ella, dejando que su voz se alzara como un estandarte de reivindicación y esperanza. Al final del día, Doña Remedios se sintió poderosa. Las dudas y miedos que un día la ataron eran ahora parte de su pasado. Había logrado encender una llama dentro de su comunidad, donde cada persona era una chispa en una revolución luminosa. Pasaron las semanas y, aunque había desafíos, la lucha por su hogar continuaba. La comunidad, unida en su amor y su lucha, cada vez se hacía más fuerte. El eco de sus voces llegaba más allá de los límites del barrio, y las noticias sobre su resistencia comenzaron a atraer atención. Podían ver la culminación de un cambio, no solo en la lucha contra un empresario, sino en el tejido mismo de su comunidad. El fuego de la esperanza ardía más fuerte que nunca.
Doña Remedios comprendió que la verdadera victoria no era solo derrotar al enemigo, sino transformar su dolor en una fuerza comunitaria que jamás podría ser destruida. El pasaje hacia la sanación era un esfuerzo colectivo que los llevaría hacia adelante. Decidieron celebrar su logro, no solo sobrevivieron al tumulto, sino que encontraron su fuerza en la unión. Una tarde, mientras la familia y amigos se reunían, compartieron historias de sus triunfos y fracasos, unidos en risas y lágrimas de alegría. Las raíces de su comunidad eran más profundas, más fuertes. Doña Remedios sonrió, con el corazón pleno. No solo fueron capaces de enfrentarse a sus demonios, sino que habían aprendido a transformar su dolor en amor. Así, en su rincón del mundo, incluyeron un nuevo capítulo a la historia de su barrio, uno de esperanza y valentía, hacia un futuro que construirían juntos. Hoy, al mirar hacia atrás, entendía que la venganza jamás fue el camino. La transformación personal era lo que había guiado a su comunidad hacia la luz. El legado de su amor y su lucha sería una enseñanza para las futuras generaciones. Habían decidido que la dignidad siempre prevalecería por encima del odio y la ambición desmedida. Y así, con un corazón lleno, cada persona se levantaría para enfrentar sus propios montes de aflicción, sabiendo que juntos podían hacer frente a cualquier tempestad que amenazara su paz. Porque en la fuerza del pueblo, en la empatía y el amor, reside el verdadero poder. No olvides, este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora. Asegúrate de no perderte las próximas historias exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación. Tu apoyo hace la diferencia.